israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruye el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente, ¿quién no profetizará? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Nos acercamos hambrientos de ti, necesitamos de tu palabra, Señor. Ella es la leche no adulterada que sacia nuestra vida, sacia nuestro ser. Te ruego, Señor, que la meditación de nuestro corazón y las palabras de mis labios sean siempre agradables delante de tu presencia. Que esta palabra para cada uno de mis hermanos aquí presentes sea como pan al que come y como semilla al que siembra. Háblanos, Señor, en esta mañana. Necesitamos de ti y de tu palabra. Ella y solo ella es nuestro alimento. Lo suplicamos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Como les decía, estamos en esta serie de mensajes Incomodidad, cuando la voz de Dios nos llama al arrepentimiento. Y quisiera comenzar con preguntas muy simples, pero que de una u otra manera van a ser claves para la escucha del mensaje de hoy. Y esas preguntas son: ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Este es un bonito espacio, un bonito lugar. Debe haber sido construido alrededor del siglo XIX, el casco histórico de la ciudad, y uno se siente cómodo, ¿cierto? Y insisto, mi pregunta va mucho más allá de la percepción inmediata. Tiene que ver con cómo se sienten hoy, cómo están. Y si hoy día usted está cómodo o cómoda, la lectura y exhortación de esta palabra, si es que le logra incomodar, va a cumplir su propósito. ¿Ya? La invitación es a sentirnos incomodados. Y esta palabra que hemos leído surge en un contexto histórico bastante particular. Estamos hablando de Israel, un reino que originariamente estaba unido, pero que a la muerte de uno de sus reyes, Salomón, se dividió este reino en dos reinos, uno del norte y uno del sur. El del norte quedó con 10 tribus, el del sur con 2 tribus. Y si hay algo que podríamos señalar muy brevemente acerca de este contexto, debiera ser alguna de las siguientes ideas. La primera es que según la Biblia, todos los reyes de este reino del norte de Israel, al cual el profeta Amós fue enviado a profetizar, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Uno si ve sus biografías, todas terminan diciendo: e hizo lo malo delante de los ojos del Señor, como Jeroboam su padre. ¿Ya? Siguiendo el ejemplo del primer rey de este reino del norte. La segunda cosa que debiésemos decir también en relación al contexto histórico en el cual emerge este mensaje profético es que estaba en el gobierno un rey llamado Jeroboam II. Y nada, como diría el mítico Carlos Pinto, y aquí se me cayó el carnet, nada hacía presagiar que no había ningún análisis político nacional ni internacional que dijera que iba a venir una debacle tan tremenda en el futuro. Había paz, había tranquilidad y de hecho Israel seguía viviendo una religiosidad, digámoslo, aparente, de labios hacia afuera, pero a la gente le parecía estar todo bien. De hecho, sentían mucha paz interior, mucha seguridad en sí mismo.
habían descubierto el campeón que llevaban dentro de ellos. Entonces, estaba todo bien. Y de hecho, habían llegado a tal extremo que manipulaban el pacto del Señor, la ley del Señor, en busca de sus propios beneficios, en búsqueda de sus propios privilegios, en búsqueda de sus antojos personales. Hay algunos que señalan que Israel en ese contexto vivía bajo una gran riqueza, lujo, arrogancia, seguridad carnal, opresión del pobre, decadencia moral y culto formalista. Y aquí viene una tercera idea que a mí me parece pertinente rescatar de este contexto. Es que cuando la comodidad que había en Israel, porque insisto, nada hacía presagiar que iba a venir una situación muy adversa, muy difícil, que Amós advierte en este libro, es que cuando todo parecía caminar bien, Dios levanta a un agricultor que cultivaba higos y también se dedicaba al ganado de ovejas, lo saca del reino del sur y lo manda al norte. O sea, lo sacó de la comodidad, de su cotidianidad, y lo mandó al norte a predicar, a profetizar. Y nada más y nada menos que con un mensaje bastante duro y potente en relación a esta religiosidad aparente. Muchas personas han enfatizado en que el libro de Amós habla sobre todo respecto a la justicia social. Y es así. Uno de los temas centrales del libro de Amós es la justicia social. Pero un matiz o un cariz muy importante que debemos tener en cuenta es que es la justicia social ligada a la adoración al Dios de la vida y al cumplimiento cabal de sus mandatos. Y cuando digo cabal con B larga, no con B corta, ¿ya? Por si acaso. Es el profeta de la justicia social, pero de una justicia social, insisto, que no está ligada desde un punto de vista bíblico a solo una acción de racionalidad política, sino que a una práctica espiritual, a una disciplina espiritual, a un ayuno verdadero, como diría otro profeta, el profeta Isaías. De dar alimento al necesitado, de soltar las ligaduras de opresión. La justicia social de la Biblia no tiene nada que ver con muchos discursos en boga. Tiene que ver con verdadera adoración a Dios, al Dios que nos ha dado sus mandatos, sus leyes, sus propósitos. Y la invitación entonces de hoy es a que veamos en este texto a un Dios que nos incomoda. Y la pregunta inmediata es, bueno, ¿y cómo nos va a incomodar Dios? ¿Cómo va a hacer que nos sintamos incómodos? Y lo vamos a ver, los presbiterianos siempre lo unimos a tres cosas, ¿ya? Lo veremos en tres formas de incomodarnos de Dios. La primera de ellas es que Dios nos incomoda trayéndonos a la palabra. Y primero que todo vamos a ver algo sobre la reprensión que hay aquí. Fíjense el tono de Dios en el versículo 1. Oigan, israelitas, dice Amós, esta es la palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Si bien es cierto, el mensaje de Amós principalmente tenía como principal receptor a los israelitas, los del reino del norte, también le habla a los integrantes de las 12 tribus y le llama a oír el mensaje. La religión aparente, esa religiosidad de máscaras, de hipocresía, de adoración, pero que más bien adulación, de labios sin sentido, que había olvidado escuchar a Dios, que había olvidado enaltecer al Dios Altísimo. Aunque ellos leyeran la ley y la memorizaran, esa religión aparente no tenía ningún impacto en sus vidas cotidianas. Por eso el mensaje de Dios que llama a la incomodidad comienza hablando de un oigan. La invitación primero que todo es a oír. ¿A oír qué? Una palabra que el Señor pronuncia contra ustedes. Aquí estamos frente, en buen chileno, a un llamado a terreno.
Aquí estamos frente a Dios que va a entregar una reprensión, una disciplina al pueblo que no le está adorando. Es un llamado a ponerse de una vez por todas frente a Dios, escucharle y obedecerle. Y yo sé que a nadie de los que está aquí presente le gusta que lo disciplinen, ¿cierto? ¿Hay alguien que le guste que lo disciplinen aquí? Aquí hay un hermano. Siempre el ejemplo lo embarra un hermano. Porque sí, bueno, hay gente que le gusta que lo disciplinen, pero son muy poquitos. La Escritura dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No nos gusta, no nos produce tristeza, dolor en un primer momento. Pero la Escritura añade: pero a su tiempo dará los frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La pregunta es: ¿qué te pasa a ti también? ¿Qué te pasa cuando lees la Biblia? ¿O cuando la escuchas siendo predicada? ¿Qué es ese mensaje para ti? Un profeta hablaba de que la palabra del Señor era como un fuego que consume y como un martillo que quebranta la piedra. ¿Es eso para ti? ¿Produce ese efecto en tu corazón? ¿O es simplemente un mensaje edulcorado o un mensaje que ni siquiera alcanza la fibra más íntima de tu ser? ¿Has dicho alguna vez sola escritura? De hecho hay unas poleras bien bonitas. Yo no alcancé a comprarme la polera para venir con el sola escritura. Y sí, lo decimos, sola escritura. Y lo decimos también que la Biblia es nuestra única y suficiente regla de fe y de conducta. Pero ¿es eso solo una mera declaración doctrinal o una realidad concreta en nuestra vida cotidiana? Porque si decimos que la Biblia es la única y suficiente regla de fe y de práctica, es algo que tenemos que vivir cotidianamente. En todo lo que realizamos, en todas las esferas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras profesiones, en todo lo que realizamos debiésemos hacer vida esto de que la palabra de Dios es nuestra única y suficiente regla de fe y de práctica. Y si la Biblia es la palabra de Dios, no queda otra alternativa que obedecerla y amarla. No nos queda otra que obedecer y amar al Señor y someternos también al remesón que la palabra del Señor nos da. ¿Cuántas veces nos hemos sentido remecidos por la palabra del Señor? Nuestra conciencia ha recibido un mensaje tremendo de la palabra del Señor, porque ella es precisamente como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. No busquemos acomodos a la palabra del Señor. No busquemos excusas baratas muchas veces pensando: no, este mensaje no es para mí porque yo soy aquí, yo soy allá. Típico ejemplo del marido que cuando su esposa le está pidiendo ser cuidada y amada y le dice: no, pero yo, fíjate, yo no soy como el vecino es curado, es un borracho, llega tarde, es maltratador. Bonito ejemplo. Bonito modelo para el parangón ahí que tenemos. Cuando la Escritura nos pone como modelo a Cristo, no busquemos acomodos a la palabra, no busquemos acomodos a la enseñanza de la Escritura, no busquemos excusas, recibamos la palabra y obedezcámosla. Hay una segunda forma en la que Dios nos incomoda. Dios nos incomoda recordándonos la elección. Versículo 2. Solo ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. Aquí estamos nosotros frente a un pasaje clave del libro de Amós. Porque nos lleva a preguntarnos cómo entendía Israel esto de la elección y cómo en realidad era. Aquí se nos muestra el verdadero sentido del acto de Dios de elegir a personas. De hecho, la palabra en el hebreo alude a una elección que incluye conocimiento y amor.
que muestra precisamente la preocupación que Dios tiene por los suyos, que Dios tiene por su pueblo. Esto es realmente maravilloso, debiera ser motivo de gozo y de alegría para nuestras vidas. La elección en la Biblia siempre va acompañada de amor. Dios nos amó con amor eterno y nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo sin que pudiésemos hacer nada para merecer o desmerecer la gracia y el favor divino. A tal extremo que incluso a algunos el Señor lo ha salvado ocupando ciertas camisetas azules, por ejemplo, o blancas con una franja. Lo dije en segundo lugar para que lo vean. ¿Ya? Y los ha llevado para vestir vestiduras blancas y palmas en sus manos. Dios ha tenido gracia, ha tenido misericordia con su pueblo. Es motivo de alegría, alegrémonos con la elección. Pero ¿qué pasaba? Que los israelitas tendían a considerarse un pueblo elegido por Dios, lo que les traía una posición privilegiada entre los otros pueblos. Y de hecho la Escritura habla de que ellos eran un especial tesoro, pero la idea de eso era que los demás pueblos vieran en Israel un modelo a seguir, un ejemplo. Cuando vieran que había paz, que había armonía social, que había tranquilidad, que había fruto en abundancia, la gente se iba a preguntar, oye, ¿por qué pasa eso ahí? Entonces alguien muy sabiamente iba a responder, es que cumplimos la ley del Señor, es que el Señor nos cuida, el Señor nos ha amado tanto siempre. Y la gente iba a venir a adorar al Señor, porque siempre la invitación a adorar ha sido a todos los pueblos de la tierra. Pueblos todos, dice el salmista, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Los salmos siempre invitan a todos los pueblos de la tierra a alabar a Dios. Y esto parece que se le perdió de la mente a los israelitas. Y de hecho Amós les recuerda que esa elección no solo les traía un cierto privilegio, sino que también una misión y una gran responsabilidad. Ante todo, la responsabilidad de ser una comunidad fraterna y fundada en la justicia y en la fidelidad al Señor. De hecho, este acontecimiento no cumplido por el pueblo de Israel les significa a ellos la disciplina del Señor. Miren lo que dice el texto. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. Dios nos hace responsables. Y aquí viene la incomodidad. Pero alguno aquí, muy consciente de la doctrina de la elección, me dirá, pero ¿cómo es que Dios nos va a incomodar con esto? ¿Cómo Dios nos incomoda con la doctrina de la elección? Les quiero leer una cita. Miren lo que dice. Si el fin y la meta de la elección es la santidad de vida, ella debe más bien despertarnos y estimularnos a emplearnos alegremente en la santidad que no a buscar pretextos con que encubrir nuestra pereza y descuido. Porque es muy grande la diferencia entre estas dos cosas. Dejar de obrar bien y no preocuparse de ello, porque la elección basta para salvarnos y que el hombre es elegido para que se ejercite en obrar bien. No tengamos pues nada que ver con tales blasfemias que trastornan de arriba abajo el orden de la elección. Esto por si acaso a quienes conocen, algunos autores, no lo dijo Paul Washer, ¿ya? Lo dijo Juan Calvino. Aquí hay calvinismo a la médula, a la vena. La elección, la gracia, nunca ha sido excusa para pecar, ni para vivir vidas disipadas. Todo lo contrario, el llamado de la Biblia, el llamado que rescató el mundo protestante en el siglo XVI y el llamado que debiésemos recordar constantemente nosotros hoy en nuestro tiempo, es que también debemos dar frutos apacibles de justicia. No para ser salvos ni para merecer nada, sino que al revés, porque siendo salvos estamos dando frutos. Hay muchos calvinistas perfectirijillos aquí pululando que creen que la elección es una doctrina para ostentarla. No, nosotros somos mejores
que aquellos que no creen, no asumen, no entienden esto tan maravilloso que Dios nos ha regalado por pura gracia. Así como que si esto fuera superioridad cristiana. Y eso, déjeme decirlo con toda franqueza, es basura, es estiércol delante del Señor. Porque la doctrina de la elección es una doctrina para ser amada y celebrada por el pueblo de Dios. Ya les decía antes, es motivo de alegrarnos. ¿Quiénes éramos sin el Señor? Nada. Lo vil y lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los sabios de este mundo. Pero aquí también viene el sentido de la incomodidad. Cuando tú no estás dispuesto a celebrar con tu vida, porque la irresponsabilidad y la ingratitud son graves, cuando lo que tenemos al frente es el amor infinito del Señor. Saquémonos de la mente, por favor, esa perversión de nuestra sociedad contemporánea que disocia los derechos de los deberes. Hay gente que no entiende que siempre derechos y deberes van juntos, de la mano. Siempre esa perversión nace de la irresponsabilidad y del individualismo, que no es otra cosa que la idolatría del yo. Y como ustedes ya saben, el yo, nosotros mismos, somos el peor Dios, el más sanguinario que podríamos tener en algún momento. Porque nunca vamos a dar el ancho frente a nosotros mismos. Siempre vamos a querer más, más y más. Y usted dirá, tampoco damos el ancho delante de Dios. Por eso se llama gracia. Y ustedes están completos en Él, dijo el apóstol Pablo. Nuestra identidad no se basa en lo que nosotros somos, tenemos, podemos llegar a ser. Nuestra identidad se basa en Cristo, que murió y resucitó. Y la tercera forma en la cual Dios nos incomoda es mostrándonos su voluntad. Y la voluntad de Dios se nos muestra vívidamente. Veamos los versículos 3 al 8. Mira lo que dice. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente, ¿quién no profetizará? Aquí lo que Amós hace es una cosa muy bonita. Casi poéticamente, Amós está mostrando, haciendo comparaciones, en las cuales como un argumento retórico, argumentativo, está demostrando que siempre hay relaciones de cosas que causan ciertos efectos. Entonces, por ejemplo, de hecho, parte al revés, parte enunciando en algunos casos efectos y luego las causas. ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? O sea, hay una presa, esa es la causa, ruge el león. Y la idea es terminar demostrando que él va a hablar la palabra de Dios porque hay un mensaje que ha recibido de Dios. Si Dios le ha hablado y le ha dicho que diga las cosas que el pueblo de Israel está fallando y pecando, él simplemente no tiene otra alternativa que hablar. No hay silencio de la voluntad de Dios. Ante la injusticia que Israel estaba viviendo, el profeta alza su voz, aunque las palabras de él llenen de temor y temblor a la gente. De hecho, todas estas comparaciones que vemos aquí muestran que el mensaje en el foro interno de Amós está siendo sufrido. A él le duele entregar esta palabra, pero tiene un deber, y es el deber histórico que tenían todos los profetas de Israel. Uno cuando piensa en profecía, piensa inmediatamente
en esta idea de el futuro. Una cosa así como Salfate en un programa de la red, contando, augurando cosas para el porvenir. Profeta, futuro. Y en realidad, si nosotros vemos en la Biblia, alrededor del 80% de las profecías bíblicas hablan más del pasado que del futuro. ¿Por qué? Porque los profetas eran más historiadores que vaticinadores de un futuro. Ellos lo que le decían al pueblo era su pecado pasado, los errores que habían cometido y el cambio que debía haber en el momento actual. Amós lo dice en unos capítulos más adelante: búsquenme y vivirán. Ahí está el sentido de la profecía bíblica. El regreso, el retorno hacia Dios. Porque solo ese retorno, esa vuelta a casa que es producida por el Espíritu Santo que nos convence de pecado, solo ese regreso a casa nos va a hacer vivir una vida plena. Ahora, había un pequeño problema. De hecho, insisto, también Amós lo va a decir más adelante. Él dice acerca de sí mismo: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Y es una respuesta porque los israelitas ven a Amós como alguien poca cosa. ¿Qué nos viene a hablar este que no es sacerdote ni profeta? Pero Amós tiene sumamente claro que Dios había puesto una palabra en él y que su mensaje era escandaloso, precisamente porque atentaba contra el orgullo, contra la hipocresía de la religiosidad aparente de Israel. Lo que estaba siendo atacado, insisto, no es solo la opresión del pobre o todos los pecados cotidianos que Israel cometía, que aparentemente no tenían nada que ver con la vida en el templo y el culto a Dios. Pero sí, aquí no solo se trata de conductas, se trata del corazón, porque es allí donde se produce lo pecaminoso, lo malo, lo sucio. Jesús lo dijo en una ocasión cuando vienen con la copucha de que los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Y Él les dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y eso es algo que debemos tener muy presente. Muchas veces nosotros buscamos cambiar conductas cuando un mensaje nos está diciendo: ya, tengo que dejar este pecado, y me esfuerzo en dejar ese pecado. Y como dice una antigua canción de allá de Egipto, el Cairo, volví a tropezar con la misma piedra. Es así, constantemente fallamos cuando queremos lograrlo con nuestros propios esfuerzos. No debemos hacer eso. Debemos decirle al Señor: no me la puedo. Aquí estoy rendido delante de ti. Ayúdame, que tu Espíritu me dé la fuerza para vivir la vida que tú quieres que yo viva. Aquí se trata de un cambio de corazón. Amós no está hablando ni por razones personales, ni por una conciencia política, sino habla porque Dios había rugido como un león. Y ese rugido de Dios nada lo puede detener. Fíjense el versículo 6, el final del versículo 6, es tremendamente fuerte. ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Piensen en la vida de ustedes. Piensen en las cosas difíciles que le han tocado vivir. Y lean este texto. ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? ¿Por qué temer? ¿Por qué perder el gozo? Si cuando Dios envía alguna calamidad, algún sufrimiento, lo hace porque su plan y su propósito siempre es perfecto. ¿Por qué nos amedrentamos? Y aquí estoy haciendo una predicación a corazón abierto. ¿Por qué nos amedrentamos cuando viene lo malo? ¿Acaso no creemos que Dios gobierna cada ápice de nuestra vida y que su voluntad nos quiere enseñar y nos quiere guiar siempre hacia el arrepentimiento? Yo en 2 ocasiones particulares he visto
probada efectivamente la calidad de mi predicación. Y no tiene que ver, cuando hablo de calidad de mi predicación, no tiene que ver con que predicar bonito o predicar feo, o predicar bien o predicar mal. Estoy hablando de que si vivo lo que estoy predicando. En dos ocasiones ha sido muy fuerte. Yo pertenezco a una iglesia pentecostal donde, siendo muy joven, no soy tan viejo tampoco, pero trabajo con jóvenes todos los días, con chiquillos en clase, entonces eso ya uno lo hace sentir un poquito más viejo. Entonces, cuando era más cabro, ya para decirlo así, más chiquillo, perdón, hay gente que es de otro país, entonces pueden entender algo malo con eso del cabro. Cuando, ya, en mis años mozos, era profesor de la escuela dominical de una clase de jóvenes y nos tocó enseñar el libro de Job. Y Job, en varias ocasiones dice, el Señor lo dio, el Señor lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y yo le hablaba a los jóvenes de esa clase, oye, chiquillo, si el Señor nos quita las cosas que tenemos, aunque sea lo más valioso que nosotros tenemos que decirle al Señor, el Señor lo dio y el Señor lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Un mes después, me bajo de la micro de vuelta a mi trabajo, por una calle en la que toda mi vida había caminado, estaba lloviendo, y de repente voy caminando y se me acerca un tipo y con una cuchilla grande me la pone aquí en el cuello y muy gentilmente me dice, entrégala toda o te piteo. Y justo ese día nos habían pagado. Y yo siempre tengo la mala ocurrencia, porque soy súper desprevenido con las cosas, tenía toda la plata en el bolsillo. Hay gente que se pone como plata en el calcetín o plata en otros lados y todo. No, yo siempre andaba así. Entonces, el tipo me mete la mano, me saca la plata y me dice otras cosas entre medio. Ya, no te di nada más, ya, ándate. Y yo partí, caminando. Yo lo único que esperaba, decía yo, este tipo se va a venir, se va a dar vuelta y me va a pegar una cuchillada por detrás y todo. Y lo que yo pensé, 20 años tenía. Me acordé que un hermano de la iglesia, hace unos días atrás, le habían robado, se habían metido a robar en su camioneta, le robaron la casaca, chaqueta, ahí tenía una chequera, tarjetas de crédito, un montón de cosas, le robaron. Al día siguiente, este tipo que había robado la camioneta apareció muerto en unas calles más allá. Entonces yo pensé, aquí podría pasar lo mismo. Señor, ay de aquel que le haga algo a uno de mis pequeñitos. Y bueno, en un momento seguí caminando y caí en cuenta de lo que estaba pensando. O sea, deseando mal. Y le dije al Señor, Señor, gracias porque estoy vivo. Y me costó mucho. Tú lo diste, Señor, tú lo quitaste. Algunos meses atrás estuve predicando en Puente de Vida en una serie de Romanos. También tuve una serie de Romanos hace muy poco. Y me tocó predicar de Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y me tocó hablar de la idolatría, de los ídolos que mueven el corazón. Y también le dije a los hermanos, ¿cuántas veces nosotros albergamos ídolos? Y son las cosas que tenemos, los bienes que poseemos. ¿Y qué pasaría si nos lo quitaran? Si nos hicieran algo. Se atentaran incluso contra nuestra vida. Y ahí yo cité fervientemente esa parte del himno Castillos Fuertes, nuestro Dios, de Martín Lutero, que dice, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre de existir de Dios el reino eterno. Bonita la predicación. Unos meses después, noche de Copa América, eliminatorias, Chile le gana a Perú. Yo salgo a celebrar con mis hijos a la calle. Estábamos en la casa de mi... Tengo buenos reflejos, ¿ven? Estaba en la casa de mis papás. Hicimos choripanes, todo, ambiente de celebración. Celebramos todo y tomo el auto y nos vamos a San Bernardo a la casa de mi suegra. Por cuestiones de trabajo, unos días mi esposa Mónica con mis hijos se iban a quedar en la casa de mi suegra.
Llevábamos todo, ropa de ellos, unas máquinas para hacer leche, que mi hija es alérgica, alimentaria, entonces tenemos que hacerle leche con avena o con coco y cosas por el estilo. Entonces, y un montón de cosas, el computador de mi esposa, carpetas de su trabajo, un montón de informes sociales. Y yo llego celebrando a la casa de mi suegra, tocando la bocina. Estaciono el auto, me bajo, abro el portón. Era la casa donde yo había vivido mis últimos 5 años de vida. Nunca me había pasado nada. Abro el portón y estoy en eso. Y se estaciona un auto frente a mí. 5 tipos bajan, 2 con pistolas, y se me acercan y yo digo, aquí me van a matar. Bueno, la cosa es que no me mataron. También, muy amablemente, me dice las llaves del auto, abre la casa. Abrí la casa de mi suegra y se robaron televisor adentro. Me apuntaron. Dicen que me amenazaron constantemente con matarme, pero yo estaba preocupado porque mi esposa y mi hijo se habían quedado en el auto. Estuve pensando todo el rato en eso. Nunca escuché que me iban a matar. Y nos encerraron en una pieza para terminar de robar lo que había adentro. Y cuando siento que va entrando mi hijo, el Miguel, y dice, mamá, nos asaltaron, ¿cierto? Sí, le dice la Mónica. Y ahí yo salgo porque ya había sabido que ya se habían ido los tipos y se robaron el auto con todas las cosas que iban adentro. Hey, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre de existir de Dios el reino eterno. Y costó. Costó. Y no me dolieron tanto las cosas que había perdido. De hecho, recuperé el auto a la hora y media después. Pero no me dolió ni el auto, ni las cosas que habíamos perdido. Lo duro de la situación es la fragilidad de la vida. Ese momento que tú estás a merced de alguien que puede decidir lo que quiera. Eso me dolía y estaba muy apesadumbrado. Y hubo un momento en que recordé por la predicación que hace unos meses estaba diciendo, aquí está, po. ¿No eres tan valiente para predicar y decir estas cosas? Bueno, solos no lo podemos lograr. Y sí, debo confesarlo, me ha costado un montón reponerme después de eso. Me ha costado un montón recomponer la tranquilidad. Pero he descubierto en estas últimas semanas que solo la gracia, solo Dios, solo en Él puedo encontrar el refugio para mis angustias, para mis adversidades. Y lo que dice la Escritura sigue siendo tan cierto. Tenemos por presente que las situaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros habrá de manifestarse. Y sí, Lutero tenía razón. Y la Biblia tiene razón. Dios sigue siendo fiel. Y su voluntad nos confronta, nos incomoda. Porque muchas veces nos parece malo a nuestros ojos lo que viene. Pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo no sé cuál es la situación que hoy día tú estás viviendo. Se ven bien. Se ven arregladitos. Algunos sonríen. Pero solo Dios les conoce lo que están viviendo. Muchos no confiesan, no son de contar las cosas a las personas. Bueno, Dios te conoce. Y tu pena, tu tristeza, tu alegría, tu sufrimiento, todo lo que tú estás viviendo que parece feo, parece imposible, deposítalo delante del Señor. Y di como Josafat, no sabemos qué hacer, mas nuestros ojos están siempre delante de ti. La voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta. Amós lo está diciendo aquí. Habla el Señor omnipotente. ¿Quién no profetizará? En verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas, dice el versículo 7. Dios nos ha mostrado su palabra. Hay mucha gente, y aquí cito a Paul Washer, sí, aquí lo cito, ¿ya? Para reivindicarme con él. Por si viene alguna vez a Chile no me vaya a pegar. Dice, si quieres escuchar a Dios, lee la Biblia.
Si quieres escucharlo en forma audible, léela en voz alta. Recordemos la palabra de Dios. Si aquí tenemos seguridad y tranquilidad para nuestra vida. Cada vez que Dios nos incomoda con su voluntad, lo hace simplemente para mostrarnos que solo Él es grande y que solo Él es suficiente. Esa enseñanza es algo de la voluntad de Dios que nos incomoda. Pero hágase tu voluntad, Señor. Para reflexionar y practicar. Cuando veo al profeta Amós hablando de la justicia social, pienso cuánto tiempo perdí de mi vida buscando en ideas políticas prestadas de otros lugares para basar mis ideas de la justicia social. Cuando la Biblia todo el rato grita fuerte acerca de este tema y no basada en ideas que perecen, sino en la palabra del Señor. Leamos la Biblia. Aquí está la forma de relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo. Ahí está la clave de la libertad. Hemos sido liberados, dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, para amar. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Aquí está la justicia social. Y Amós nos va a invitar constantemente y nos va a gritar bien fuerte acerca de nuestros pecados allí. Otra cosa importante que debiéramos reflexionar y practicar para nuestra vida a la luz de la lectura de este sermón es que el discipulado a medias es algo inestable que tarde o temprano se va a disolver. Debemos ser radicales en nuestra vida y recordar quién es Dios, que nos eligió con amor y debemos servirle con mucha alegría porque nos ha elegido, insisto, con amor. Sin el Evangelio, ocupando algunas jergas políticas de moda, simplemente seríamos autoflagelantes y autocomplacientes. Estaríamos constantemente diciendo, no, si yo soy bueno, ando bien, me porto bien, algunas veces fallo, pero trato de agradar. Y en otras ocasiones, no, si soy simple pecador y nada más, no tengo que hacer absolutamente nada. Con el Evangelio no reducimos a Dios, ni lo suplementamos, no lo suplantamos a Dios con esas pequeñeces. El Evangelio siempre nos va a remecer y nos va a transformar. Nos saca del barro en el que muchas veces nos revolcamos y nos lleva de vuelta a casa. Y algo que debemos decir, que no es ninguna novedad, pero es la buena noticia. Solo en Cristo, que murió y que con su sangre nos lava y nos limpia de todo pecado, la vida en Cristo es posible. La invitación en esta mañana entonces ha sido a que nos deleitemos cuando Dios nos incomoda con su palabra, con su elección y con su voluntad. Oremos al Señor. Amado Señor, he predicado tu palabra y he tratado de ser fiel, Señor, a ella.